¿Qué tal, amigo? ¿Cómo lleváis el verano? ¿Bien? En esta ocasión traemos un vídeo como todos los sábados, pero vamos a hablar del Wasa. Un navío de 3 palos de 1628 y que ha sido más reproducido a pesar de que no tiene ninguna gesta gloriosa, salvo que se hundió nada más que botar el barco, sacarlo de puerto. Hablaré en profundidad luego con el tema más adelante, pero ahora os dejo. Los vídeos que vais a ver es un vídeo, este modelo concretamente de don José Gorjón, que se encuentra en una exposición temporal en el Museo del Tratado de Tordesillas en Valladolid. Hablaremos de cómo y por qué se hundió este magnífico y precioso barco, así como el por qué ha sido uno de los más representativos, y es que se encuentra en la actualidad como museo y hablaremos sobre esa historia. Os dejo con la entrada del canal dentro vídeo. El Wasa, que también fue conocido con el nombre de Wasa, Wasan o Wasen, fue un navío de guerra sueco, construido por órdenes del rey Gustavo II Adolfo de Suecia, de la casa Wasa, entre el 1626 y el 1628. La historia de este buque, el Wasa, naufragó en su viaje inaugural, el domingo 10 de agosto de 1628, tras recorrer poco más de 1 kilómetro en el puerto de Estocolmo, por su inestabilidad, que posteriormente analizaremos según dicen los escritos. El buque fue rescatado el día 24 de abril de 1661, tras su reconversión en barco museo, y se puede visitar en el Museo Ononio de la isla de Djurgården, en Estocolmo. Fue construido como buque insignia y símbolo del poderío del Imperio sueco. El buque estaba armado con 64 cañones de bronce, colocados en 3 puentes, la superior, la batería alta y la batería baja. El Wasa desplazaba más de 1.200 toneladas. La superficie bélica del barco era de 1.150 metros cuadrados y tenía un peso total de 80 toneladas. Se calcula que la dotación del Wasa en 130 marineros y 300. Por otra parte, el encargado de la obra enfermó y murió al año de comenzar las obras del barco y delegó en su ayudante, en el lugar de supervisar la obra él personalmente. Al observar que las troneras inferiores quedaban demasiado cerca del agua, el almirante Fleming ordenó que solo se cargara la mitad del lastre previsto. En todo caso, parece claro que siendo la embarcación demasiado alta con respecto a la manga, su centro de gravedad estaba a la altura excesiva. Al pasar por la isla de Söderland, se levantó una suave brisa que escoró el navío y el agua empezó a entrar por las troneras de la línea inferior de los cañones. La acumulación de agua en la bodega precipitó su hundimiento y en 15 minutos de elevar ancla ya se había hundido. Es raro el saber que un barco que realmente en la época, pues a pesar de ser un barco muy lujoso, muy bonito, muy bien acabado, no representa como otros navíos una gesta en la que participó en alguna batalla o en algún hecho importante, una gesta histórica. Simplemente su historia es esa, es la que el barco, presto para poder salir a las pruebas de mar, pues naufragó
Y a raíz de esto, como he dicho anteriormente, se conservaba en perfecto estado, fue rescatado y construido. Y en realidad, junto con otros barcos de su época o estilo, como el Constitución o como el Victoria, son barcos que se encuentran como barcos museo. Pero este es originalmente tal y como salió del naufragio. Y dicho esto, antes de elevar las anclas se había hecho una prueba con 30 hombres de la tripulación, que corrieron desde una banda de estribor a la banda de babor. El resultado fue que el barco se escoraba, pero aún así decidieron zarpar. A pesar de que las pruebas de estabilidad fueron abordadas por evidente inestabilidad del buque, el 10 de agosto de 1628 el Wasa elevó las anclas para navegar partiendo a Estocolmo. Se elevaron 4 velas y se dispararon los saludos de ordenanza con los cañones. El viento era suave, pero el Wasa se deslizó lentamente a lo largo de lo que era la bahía y luego a lo largo de los montones meridionales del lugar. Varias fuentes indican que un suave balanceo anormalmente desde el inicio, desde que la nave tocó viento en sus velas. En su primera singladura, una fuerte ráfaga lo azotó y hizo que se hundiera. La ruta que seguía el Wasa desde su astillero hasta el castillo de donde en primavera de 1628 y después del lugar se hundió. Y poco más que contaros de la historia del Wasa, salvo que parece que un barco haya pasado a una gesta tan importante como era la de que se reproduzca tanto por las casas comerciales de modelismo aquí en España, la Ocre, la Artesanía Latina y otras casas comerciales de origen italiano que también trabajan con estos modelos en kit, que hayan reproducido este barco tanto cuando realmente no tiene ninguna gesta importante, salvo esa que he relatado anteriormente. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Como os digo, voy a dejar unas imágenes más adelante de la exposición temporal en la que se encuentra esta pieza concretamente, y con estas imágenes y la música me despido hasta la semana que viene. Suscribiros al canal, como siempre os digo, y darle al like. Y hasta siempre, amigos. Mm-hmm.